Atención. 7 lugares oscuros que no debes visitar nunca más. Su verdad te perturbará. En un rincón del mundo, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, existen sitios que laten con un oscuro misterio, lugares que retuercen el estómago y hacen que un sudor frío recorra nuestra espalda. Uno de ellos, el infame Hotel Cecil en Los Ángeles, se cuenta que fue hogar de muchos inquilinos que encontraron su final entre suicidios y crímenes escalofriantes, gritos ahogados que aún resuenan en los pasillos y ecos de almas perdidas que vagan en la oscuridad. La última inquilina, Elisa Lam, desapareció y su cuerpo fue encontrado en un tanque de agua, después de semanas de búsqueda. Otro sitio, la Isla de las Muñecas en México, asombra y aterra a partes iguales. Cada muñeca allí colgada cuenta una historia de tristeza y desesperanza. Se dice que las almas de las niñas olvidadas vagan entre ellas, llevando un mensaje que solo algunos pueden escuchar. Cuando cae la noche, sus ojos parecen seguirte, miradas vacías que te paralizan. Es como si quisieran hablar, pero solo el viento susurra. ¿Y qué decir de la Casa de la Roca, donde las paredes son testigos de rituales oscuros y extrañas desapariciones? Se rumorea que aquellos que entran jamás vuelven a ser vistos. El frío abruma, y un susurro en la brisa dice que las piedras guardan secretos que desgarran el alma. Es un lugar que atrapa la razón. El cementerio de la Recoleta en Buenos Aires es el próximo en la lista, donde las lápidas hablan de un pasado glorioso y siniestro a la vez. Se cuenta que las almas en pena de las grandes figuras argentinas aún vagan, buscando consuelo entre tumbas, envueltas en un misterio que solo los valientes se atreven a explorar. ¿Y qué tal las ruinas de Templo Mayor, donde en cada piedra descansa el eco de sacrificios ancestrales? La historia habla de dioses iracundos y tribus que no dudaron en ofrecer lo que más amaban. Imagina la sensación de pisar ese suelo sagrado, helado por el horror de siglos pasados. No es solo un lugar, es un portal a otra dimensión. La Antártica no se queda atrás, ya que los espíritus de los que perdieron sus vidas en exploraciones erróneas deambulan en sus glaciares eternos. Con cada tormenta de nieve, parece que el viento grita sus nombres, un recordatorio helado de que la naturaleza jamás perdona. Por último, la isla de Poveglia en Italia, donde una vez se enviaron a los enfermos de peste. La leyenda dice que la tierra misma está empapada en el sufrimiento de millones y la locura se apodera de quien la visita, dejando un nudo en la garganta y un vacío que no se llena. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Pero, ¿quién se atreverá a visitar estos lugares? ¿Qué secretos oscuros aún permanecen ocultos en sus sombras? La pregunta queda flotando en el aire, al igual que el sudor frío que empieza a recorrer tu espalda. No te lo puedes perder. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un eco de advertencias y susurros entre los árboles. En medio del bullicio de la ciudad, dos amigos, Clara y Miguel, escucharon hablar sobre estos lugares oscuros. La curiosidad se convirtió en desafío, y decidieron que realizarían un viaje a la isla de Poveglia. Desde que había oído las historias, Clara sentía que su corazón latía más rápido al pensar en las almas en pena que habitaban el lugar. Miguel, siempre el aventurero, estaba emocionado por lo que les esperaba. Partieron al amanecer, dejando atrás la monotonía de sus vidas cotidianas. El barco que los llevó a la isla parecía una sombra negra en medio de un mar azul intenso. Las olas chocaban contra el casco, como si quisieran advertirles que no era un viaje cualquiera. Al llegar, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Poveglia no era solo un sitio, era un monumento a la tragedia. Los edificios ruinosos parecían murmurar historias de locura y dolor. ¿Estás lista?, preguntó Miguel, su voz resonando de manera casi temerosa. Ella asintió, aunque la duda se aferraba a su pecho como un nudo apretado. Mientras caminaban, el aire se volvió más pesado, cada paso resonando en el silencio sepulcral. De repente, un grito agudo cortó la calma, provocando que ambos se detuvieran en seco. ¿Era eso real?
Las historias hablaban de ecos del pasado, pero podían ser solo leyendas solo. Probablemente sea solo el viento, dijo Miguel, intentando sonar seguro. Pero Clara no estaba convencida, sintió como su pulso aceleraba. Miró a su alrededor, buscando la fuente del grito, pero solo encontró ruinas desmoronadas y un horizonte gris. Cuando decidieron explorar un viejo hospital, la atmósfera se tornó más opresiva. Las paredes estaban adornadas con grafitis desgastados y, en un rincón, una muñeca rota que parecía mirarles con ojos vacíos. Esto es perturbador, murmuró Clara. La locura se siente en cada rincón, agregó, mientras recorrían las habitaciones, Clara sintió que algo las observaba. Se detuvo en seco y, al voltear, notó una sombra fugaz en el pasillo. Miguel, dijo, su voz ahora temblorosa. Pero Miguel no la escuchaba, estaba entretenido revisando un viejo diario que encontró. Esto dice que hubo un médico aquí que practicaba experimentos. Las almas nunca descansaron, leyó en voz alta. El estremecimiento se apoderó de Clara. Debemos irnos, gritó, pero la puerta se cerró de golpe justo detrás de ellos. El eco resonó como un trueno ominoso, y el ruido del viento se convirtió en un lamento desgarrador. Atrapados, la ansiedad fue en aumento. Las luces comenzaron a parpadear, y una risa escalofriante resonó en el aire. ¿Quieren jugar?, preguntó una voz susurrante que provenía de la oscuridad. Clara sintió como el miedo le atravesaba el cuerpo como un rayo. Con cada segundo, la tensión creció y las paredes parecieron acercarse. De repente, un objeto voló hacia ellos, un viejo bisturí, brillando a la luz tenue. «Salga», gritó Clara, empujando a Miguel hacia la puerta ahora bloqueada. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura fantasmal emergió de la penumbra, el rostro distorsionado en una mueca de dolor eterno. El momento se congeló, y el terror les atravesó como un torrente. «¿Por qué no se quedan a hacer consultas?», susurró la entidad. El horror consumía sus corazones, y con un último grito, se lanzaron hacia lo desconocido. Una vez fuera, se dieron cuenta de que no estaban solos. Un grupo de personas observaba desde la orilla, faces pálidas, caras sin vida. La isla había reclamado más almas de las que se imaginaban. Miguel se giró para mirar a Clara y, en ese instante, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Qué pasaría si nunca pudieran irse realmente? El viento seguía soplando, llevando consigo lo que quedaba de la historia y el miedo a lo que podrían encontrar si regresaban. Las sombras se alargaban mientras Clara y Miguel corrían, el eco de sus pasos resonaba en la desolación de Poveglia. Cada segundo se sentía como un susurro inquieto, un recordatorio de que la isla no los quería allí. La imagen de aquella figura espectral quedó grabada en sus mentes, un retrato de locura y desesperación que los perseguiría incluso en sus sueños. «¿Dónde están los demás?», gritó Clara, su voz rasgada por el pánico. Miguel no respondió, su mente inundada por la necesidad de huir, de escapar de aquella pesadilla viviente. Al llegar al borde de la explanada donde el hospital se erguía como un coloso caído, se detuvieron en seco. Las almas en pena que los observaban desde lejos parecían acercarse, sus miradas vacías iluminadas por una curiosidad que helaba la sangre. Sus cuerpos, consumidos por el tiempo, parecían estar atrapados en un ciclo de dolor eterno. «No sé si podemos escapar», murmuró Miguel, sintiendo que la angustia le oprimía el pecho. Clara, sintiendo el mismo nudo de terror, se aferró a su brazo, buscando fuerzas en aquel vínculo que siempre les había unido. «Tenemos que encontrar la salida», dijo, y su voz se volvió más firme. «No podemos quedarnos aquí». Con una determinación renovada, comenzaron a caminar en dirección a un sendero que se perdía entre los árboles marchitos. Al cruzarlo, la densa neblina les dio la bienvenida, envolviéndolos como un manto de miedo. Por un momento, sintieron que podían escapar de las visiones aterradoras que los acechaban. «¿Y si encontramos a otros?», preguntó Clara, aunque sus palabras sonaron más como una súplica que como una esperanza. Miguel se detuvo, su mirada fija en un lugar más allá de la niebla. «Escucha», dijo, deteniéndose en seco. El susurro de las hojas se unió a un murmullo distante, bajo pero penetrante, como si la naturaleza misma estuviera hablando en su contra.
De repente, lo que parecía un grupo de sombras se dibujó entre los árboles, figuras vagando, cuyas formas eran vagamente humanas, pero distorsionadas, como un mal sueño. ¿Son otros?, inquirió Clara, casi en un susurro, pero Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé. La pregunta flotaba entre ellos, anclada a la posibilidad de una esperanza que podría desvanecerse en un instante. Mientras se acercaban, las figuras se convirtieron en rostros familiares, pero algo no encajaba. Eran personas de su pasado, amigos perdidos, personas queridas desaparecidas. Clara, dijo Miguel, su voz temblando, no pueden ser ellos. El horror se apoderó de Clara cuando sintió que esas almas, esos rostros familiares, buscaban atraparlos. Vámonos, fue lo único que logró decir mientras giraban sobre sus talones, y una vez más la carrera hacia la seguridad se convirtió en una danza frenética entre la vida y la muerte. Mientras corrían, la oscuridad se volvía más espesa, y el aire se sentía cada vez más helado. Los susurros aumentaron, más ruidosos, arrastrando ecos de risas y lamentos. ¿Por qué no se quedan con nosotros?, les llamaban. La voz resonaba en su mente, una tentación perversa que hizo que sus corazones latieran con más fuerza. De pronto, la bruma comenzó a despejarse, revelando una antigua capilla en ruinas, con el altar cubierto de cenizas blancas. La desesperación de los que habían vivido allí vibraba en el aire, y Clara, aún sintiendo el peso del miedo, se sintió inexplicablemente atraída. «Miguel, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz quebrada. «No. No podemos quedarnos aquí, tenemos que seguir», respondió él en un susurro. Pero antes de que pudieran avanzar, la tierra tembló bajo sus pies, provocando un estruendo ensordecedor. A lo lejos, una puerta se abrió con un chirrido retumbante. «Vengan», gritó una voz aterciopelada desde el interior de la capilla. Clara miró a Miguel con algo entre el asombro y la determinación. «¿Qué hacemos ahora?». Algo en su interior le decía que había más en esta isla de lo que nunca podrían comprender. Algunas preguntas se quedarían sin respuesta, pero él sabía que no podían quedarse quietos. La campana sonó, marcando un nuevo ciclo. El aire se volvió cargado de promesas oscuras y secretos guardados, y en ese instante, Clara y Miguel supieron que su elección, ya fuera adentrarse en la oscura capilla o huir, cambiaría sus destinos para siempre. La decisión estaba ante ellos, un abismo de incertidumbre, y no había manera de saber qué encontrarían del otro lado. Clara apretó la mano de Miguel, la voz que los llamaba desde dentro de la capilla resonaba como un eco de maníaca seducción. «No podemos escuchar, es una trampa», murmuró él, sintiendo como las sombras a su alrededor parecían moverse y encogerse, como si la misma isla estuviera conteniendo la respiración. La puerta, entreabierta, se balanceaba levemente con el viento, la oscuridad dentro prometía respuestas, o quizás, más preguntas. «¿Pero y si hay otros? ¿Y si podemos ayudar?», replicó Clara, su voz temblorosa dejando entrever una chispa de esperanza que Miguel no podía compartir. Su instinto de protección luchaba con el deseo de saber. La isla era un lugar donde todo se desdibujaba, y la razón empezaba a desmoronarse. Aturdido por la indecisión, Miguel se acercó un paso más hacia la entrada, y la sombra que caía de la capilla lo envolvía, tentadora y peligrosa. «Es un error», dijo Miguel, frenando su impulso. Clara lo miró con ojos que suplicaban claridad. Antes de poder decir nada más, el viento cambió y una risa suave, casi infantil, brotó de la penumbra. Era una risa que enviaba escalofríos por su espalda. «¿Vas a dejarlos? Ven, hay tanto que compartir», insistió la voz, robando cualquier vestigio de tranquilidad que quedaba entre ellos. Clara, ya sin poder resistir, dio un paso hacia adelante. «Miguel, siento que debo ir». Con un movimiento rápido, él la tomó del brazo. «No. No puedes ser tan imprudente», gritó, mirando a su alrededor, los rostros al borde de la neblina parecían observarlos, esperanzados, y a la vez, llenos de desesperación. «Ellos, podrían no ser quienes crees», Clara lo miró, una tormenta de emociones pasaba por sus ojos. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí y arriesgamos lo que podemos perder? ¿O entramos y tenemos una chance, tal vez de salvar a los que amamos?».
Miguel tragó saliva, se sentía impotente, como un niño asustado atrapado en un juego macabro. Los susurros a su alrededor se intensificaron, mensajes entrelazados de dolor y dulzura que lo llamaban a unirse a ellos. Dame una razón para no hacerlo, dijo Clara en un susurro casi desvanecido. En ese instante, un fuerte golpe resonó frente a ellos. La puerta de la capilla se cerró de golpe, atrapando la luz del día y envolviéndolos en un velo de oscuridad. Sofía, la amiga de Clara, apareció entre la niebla. Pero había algo, una lucecita en sus ojos, que no era humano. ¿No quieren saber qué hay dentro? Miguel sintió la urgencia tomar control. No. Clara, gritó, pero era demasiado tarde. Con un empuje desesperado hacia adelante, Clara estaba dentro. La neblina se adensó a su alrededor, y le siguió la sombra de Sofía, entre risas y murmullos de susurros que aún clamaban por compañía. Fuera de la capilla, el cielo se oscureció de inmediato, como un telón que caía. Miguel se sintió perdido al borde del abismo, el peso de la angustia lo doblegaba. Debía entrar, debía seguir, no podía fallar. Entró dando un paso firme, y el aire se tornó pesado, como si cada respiración lo acercara más a lo desconocido. La capilla retumbaba con ecos de su pasado, y ante ellos, el altar se alzaba, un juego de sombras y formas. ¿Qué eran esas figuras que bailaban en lo oscuro? ¿Los estaban esperando o eran otras almas perdidas atrapadas entre los ecos de la locura? Directamente frente a ellos, un espejo, viejo y agrietado, reflejó más que sus caras. Era como si lo que viesen no perteneciera a ellos. Las imágenes eran las de un futuro lleno de terror, una fuga incesante que terminaba en la pérdida. Una elección inminente, pero saltar al abismo no podía ser la respuesta. Antes de que pudieran tomar cualquier decisión, las luces dentro del espejo parpadearon, revelando una escena que les heló la sangre. Una de las figuras que se asomaban en el fondo era Esteban, otro amigo desaparecido, sonriendo con una expresión que goteaba desesperanza. ¿Vais a quedándoos o a salvarlo? La voz volvió a crecer en intensidad. El tiempo parecía haberse detenido en un instante, la respuesta pulsando entre ellos como un corazón latiendo. Clara y Miguel se miraron, llenos de temor, preguntándose si lo que estaban por descubrir cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de los que amaban. Tendrían el valor suficiente para enfrentarse a sus propios ecos, y entonces, en un instante de claridad entre el caos, Miguel sintió que una nueva decisión debía ser tomada. ¿Serían capaces de deshacer el legado de la locura de Poveglia o acabarían atrapados, como tantas almas más, en su oscuro abrazo? La elección, más que nunca, se hizo presente. La oscuridad de la capilla se espesó a su alrededor, un manto denso que ahogaba cualquier vestigio de luz. Miguel sintió que su corazón latía desbocado. ¿Era un error haber cruzado ese umbral? Clara frente a él, entre las sombras, parecía más decidida que nunca. La imagen de Esteban sonriendo desde el espejo resonaba en su mente, una llamada a la desesperación que no podía ignorar. Esteban, gritó Clara, su voz rompió el silencio, y las figuras alrededor se detuvieron al instante, como si la mención de su nombre hubiera activado un encanto olvidado. Miguel se acercó, instintivamente, aterrorizado al ver su reflejo en el espejo, una cara marcada por el miedo, los ojos abiertos en un silencio aterrador. La voz resonante, ahora más cercana, les instó: ¿quién se atreve a romper las cadenas del olvido? Las paredes temblaron a su alrededor, y las sombras, antes danzantes, adquirieron formas más definidas, distorsionadas, pero familiares. Eran rostros de aquellos perdidos, almas atrapadas, buscando refugio o venganza. Miguel se sintió ahogado por el peso de la culpa. El erguido espejo reflejaba no solo el horror, sino sus propias decisiones fallidas, los momentos en que había dejado de luchar. No estamos aquí para romper nada. Solo queremos salir, gritó, pero sus palabras se perdieron en un eco que las absorbió. Clara se acercó al espejo, como si una fuerza invisible la atrajese. No, Clara, no lo hagas. La voz de Miguel tembló. Intentó sujetarla, pero una corriente eléctrica pareció separarlos, empujándolo más atrás. Mira. Lo que ves no es verdaderamente Esteban. Sus palabras se escurrieron, pero Clara, sumida en un trance, solo podía ver la imagen sonriente que llamaba su nombre. De repente, las luces del espejo comenzaron a girar,
como un torbellino de visiones que atrapaba sus almas. Miguel sintió que la realidad se resquebrajaba a su alrededor. Calles familiares, risas despreocupadas, momentos compartidos con sus amigos, todo se entrelazaba con imágenes de dolor y desesperación, su madre, su abuela, sus seres queridos a los que había llegado a perder sin asumirlo. Míralo. Es real. Clara insistió, extendiendo su mano hacia la superficie pulida. A cada intento de tocar, el espejo se vaporizaría como humo, burlándose de su añoranza. Miguel sentía que una parte de él se desgarraba, intentando comprender la decisión de Clara. «Detente», le gritó y, en un impulso casi instintivo, se lanzó hacia ella. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo y la arrastró hacia atrás, alejándola de la ilusión del espejo. Las risas se convirtieron en gritos de furia, mientras la atmósfera se tornaba pesada. Había tocado algo que no debía ser tocado, y ahora tendrían que pagar el precio. Murmullos enloquecidos llenaron la capilla, una mezcla de voces que clamaban venganza y añoranza. La presencia de Esteban se disipó, pero el eco de su figura marcó la escena con dolor. «No debes dejarlos entrar en tu corazón», exclamó Miguel, sus palabras resonaban como un mantra entre la tensión, luchando contra la vorágine de emociones. Lo que antes fue un lugar de respuesta se había convertido en su prisión. Las sombras giraron, desdibujando la frontera entre la realidad y el tormento. Clara miraba a Miguel, y en sus ojos había un fuego que iluminaba incluso la más oscura de las sombras. «Entonces, tenemos que salir. Juntos». Pero justo cuando estaban listos para dar el siguiente paso, el espejo brilló con un fulgor inesperado. Una nueva imagen surgió de la negrura, y esta vez no era Esteban. Era una figura que los dos conocían, una que había estado perdida en la niebla de la isla. La figura llevaba un símbolo conocido y peligroso, uno que hacía temblar la tierra bajo sus pies. La imagen le sonrió, un eco de burla, y la corriente eléctrica volvió a atravesar la capilla. ¿Creen que solo han venido a salvar a otros? Ustedes son parte de este juego, y el verdadero peligro apenas comienza. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación se hundió en su pecho, había mucho más. En su conexión con la isla de lo que jamás habían imaginado. Tendrían que enfrentarse a lo que realmente significaba ser parte de Poveglia. ¿Podrían sobrevivir a las revelaciones que se avecinaban? Las sombras comenzaron a cerrarles el paso, y la elección entre el temor y el destello de esperanza se tornaba cada vez más frágil. «Vamos», gritó Miguel, pero al mirar a su alrededor, supo que la carrera contra el tiempo acababa de empezar. ¿Qué secretos ocultaría la isla que había comenzado a consumirlos? La atmósfera en la capilla se volvió tan tensa que el aire parecía cargado de electricidad estática, como si un trueno estuviera a punto de estallar. Miguel, sintiendo la urgencia en cada latido, tomó la mano de Clara con fuerza, decidido a escapar de las sombras que los acosaban. Sin embargo, las visiones que emergían del espejo eran cada vez más perturbadoras. «Mira», exclamó Clara, sus ojos fijos en la imagen que destellaba en la superficie cristalina. «Es Ana». Miguel parpadeó para enfocar su mirada. La figura se asemejaba a Ana, una amiga que pensaron que habían dejado atrás, perdida entre los misterios de la isla. Pero la risa que una vez les había dado alegría ahora era un eco distorsionado. Ana guiñó un ojo, susurrando algo incomprensible, una invitación cargada de oscuridad. «No. No podemos quedarnos aquí», imploró Miguel, tirando de Clara mientras retrocedían. Sin embargo, la proximidad del espejo parecía atraerlos con una fuerza magnética. «¿Qué pasa si realmente está atrapada?», dijo Clara, su voz entrecortada por el deseo de salvar a su amiga. Una lucha interna asomó en sus ojos. «Es un truco, Clara. Esta isla juega con nuestras emociones. No podemos caer en su trampa», Miguel la instó, pero cada palabra era como una gota de agua en un mar de dudas. De repente, un rugido ensordecedor surgió del espejo, y las sombras comenzaron a cobrar vida propia, girando y convenciéndoles de que todo lo que desearan estaba a su alcance. La capilla se llenó de murmullos, más fantasmales y alocados que antes, como si los espíritus que habitaban el lugar estuvieran discutiendo su destino. La figura de Ana se estiró, tomando una forma más definida.
¿no me echaban de menos? Siempre estaré con ustedes. Su voz flotaba en el aire, danzando entre el deseo y la desilusión. Cállate, gritó Miguel, sintiendo que la rabia y la tristeza lo abrumaban. Ella no está aquí. Esto no es real. Sin embargo, el eco de la grita se mezcló con el susurro de los fantasmas, alimentando sus inseguridades y miedos. Clara, afectada por la imagen, no pudo evitar acercarse nuevamente. Miguel, ¿y si esta vez no es un engaño? ¿Y si realmente podemos ayudarles a salir? Aquel brillo de esperanza en sus ojos le dolía tanto como la idea de perderla. Con un grito de desesperación, Miguel tiró de ella una vez más. Basta. No podemos arriesgarnos. No sabemos qué puede pasar si caemos en su juego. Las sombras comenzaron a moverse en círculos, acomodándose en posturas amenazantes. La capilla empezó a crujir, el suelo tembloroso como si la tierra misma estuviera respondiendo al conflicto. ¿De verdad creen que pueden escapar? La voz resonante surgió una vez más, impregnando sus corazones de un terror insoportable. Las imágenes en el espejo empezaron a fragmentarse, como si la misma realidad estuviera siendo desgarrada. Debemos salir rápido, gritó Miguel, llevando a Clara hacia la puerta. Pero antes de llegar, una mano surgió de las sombras, aferrándose a su tobillo con fuerza. Miguel se tambaleó, casi cayendo. No me dejes. Clara se apresuró a sujetar su brazo, pero era evidente que algo los retenía, queriendo arrastrarlos hacia el caos que retenía en su interior. Entonces, de entre la oscuridad, emergió la figura de Esteban, pero no como la recordaban. Ahora era una sombra más, su rostro distorsionado, como un reflejo en un agua turbia. Están atados a nosotros, y siempre lo estarán, murmuró con una sonrisa macabra. Miguel, dominado por la furia y la tristeza, sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. Esto no se terminará así, murmuró, el aire helado filtrándose entre sus labios. Con un último esfuerzo, él y Clara se lanzaron hacia la puerta. Pero las sombras comenzaron a retorcerse, formando una barrera impenetrable, una prisión construida por los propios fantasmas de sus pasados. Sálvate, Miguel, por favor. Clara gritó, sus ojos llenos de pavor mientras el caos giraba a su alrededor. La oscuridad se cerró, y justo antes de que todo quedara en silencio, una nueva visión se formó en el espejo, uno que revelaba un secreto oculto que cambiaría todo, un objeto brillante en el fondo de la isla, uno que podría darles un poder inesperado, pero ¿a qué costo? ¿Qué es eso? Miguel apenas pudo considerar las posibilidades mientras luchaban contra la vorágine. Las sombras clamaban su atención, y el tiempo se volvió su enemigo más feroz. La revelación los dejó temblando, pero el conocido símbolo brillaba con una promesa inquietante. La carrera contra las sombras y su propio destino apenas comenzaba. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por lo desconocido? Con la oscuridad empujándolos hacia un abismo, Miguel y Clara necesitaban decidir, ¿lucharían por el futuro o sucumbirían a su pasado? Las sombras se retorcían a su alrededor, cada una reclamando un pedazo de su esencia. La mano de Miguel seguía luchando mientras intentaba arrastrar a Clara hacia la puerta, pero la barrera oscura parecía nutrirse de su desesperación, haciéndose más sólida. Él podía sentir cómo la ansiedad se colaba en su pecho, un nudo helado que le apagaba la esperanza. Clara, debemos concentrarnos, dijo Miguel con voz entrecortada. Si podemos enfocar todo nuestro miedo y rabia, tal vez podamos romper esto. Pero ¿y si no podemos? ¿Y si esto es el final? Clara miraba a su alrededor, sus ojos reflejando tanto terror como determinación. La figura de Ana en el espejo continuaba, su imagen vibrante en contraste con el ambiente sombrío, como una triste sirena que llamaba a las almas hacia un destino incierto. Mira, dijo Miguel, apuntando al espejo. Esa luz debemos acercarnos. Tal vez sea la única forma de salir. Sintió el impulso de desear lo que esa imagen representaba, un destello de esperanza a través del caos. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a resistir, como si fueran conscientes del plan que se delineaba en sus mentes. El aire se volvió denso, y un murmuro de voces retumbaba, gritos que se mezclaban en un café de desesperación y anhelo.
No los dejaré ir, siempre estarán conmigo, resonó Esteban, su risa aterradora provocando escalofríos. Suficiente, gritó Miguel, sintiendo cómo la rabia se transformaba en un fuego interno. Sin pensarlo dos veces, llevó la mano hacia el espejo, desafiando su reflejo. Clara lo siguió, apretando su mano con fuerza. Mientras sus dedos tocaban la superficie del cristal, una explosión de luz los envolvió. Las sombras, incapaces de soportar el brillo, retrocedieron, dejando un rastro de oscuridad disipada. Las imágenes comenzaron a fragmentarse una vez más, discutiendo entre sí. ¿Qué están haciendo?, aullaron, pero el resplandor crecía, iluminando cada rincón de la capilla. Es ahora. Miguel gritó, forzando su mente a confrontar sus miedos más oscuros. Visualizó el objeto en el fondo de la isla, sintiendo su energía. Vamos a buscarlo. Se sentía invadido por una ola de determinación, unido a Clara, como si su unión les diera la fuerza suficiente para atravesar la brecha entre sus pasados y su futuro. El espejo vibraba, lentamente absorbiendo las sombras. No lo hagan, no pueden, resonó una voz familiar, la de Ana, fusionándose entre la risa y el llanto. Miguel sintió como su corazón se encogía. ¿Sería una verdad o una trampa? Ellos retrocedieron, decididos a no dejarse atrapar. El brillo pareció tomar forma, creando una senda hacia el exterior, pero antes de que pudieran dar un paso más, el suelo crujió ferozmente. Todo lo que aman quedará atrapado con ustedes, advirtió Esteban, su figura imponente una advertencia de lo que les esperaba. La tierra retumbó y una grieta se abrió. Miguel quedó paralizado, la vorágine casi lo abrumaba. Clara, ven, gritó mientras el caos se intensificaba. Ella, con el reflejo de Ana aún brillando en sus ojos, se detuvo, dudando entre el espejo y la grieta. El objeto, Miguel. El objeto, ordenó. Podría salvarnos. La sombra de Esteban se lanzó hacia ellos, un torbellino oscuro. No se atrevan a buscar lo que ya les pertenece. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba, atrapado entre la luz y la oscuridad. Su mano temblaba al borde del espejo, y en su mente resonaba la pregunta, ¿valdría la pena arriesgar lo poco que les quedaba para descubrir la verdad detrás del objeto en la isla? Con un grito, Clara alcanzó a Miguel y juntos se lanzaron hacia la luz, a lo desconocido mientras la tierra temblaba. Justo cuando creían que podrían escapar, una tremenda explosión sacudió la capilla y la luz envolvió sus cuerpos. Ellos cerraron los ojos, dispuestos a enfrentar aquello que vendría, pero cuando la luz se desvaneció, y abrieron los ojos, se encontraron en un lugar inesperado, un claro en el bosque, con la certeza de que lo peor aún no había sido enfrentado. Algo se movía en la profundidad del bosque, y desde su interior. Un susurro conocido resonó, no saben lo que han despertado. Miguel y Clara se miraron, y la incertidumbre de lo que estaba por venir se cernía sobre ellos, como una sombra que nunca podría despejarse. ¿Qué amenaza acechaba en las profundidades del bosque, y qué conexión tenía con su oscuro pasado? La búsqueda apenas comenzaba. El claro parecía un refugio, pero la inquietud flotaba en el aire como un mal presagio. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras giraba la cabeza, tratando de identificar la fuente del susurro. ¿Clara?, murmuró, su voz apenas un hilo en el silencio denso del bosque. Estaba atrapado entre la certeza de que habían escapado de un horror solo para caer en otro aún más grande. Clara dio un paso atrás, su mirada fija en los árboles que parecían moverse, unas sombras alargadas emergiendo de sus troncos. Miguel, ¿esto no puede ser real? ¿Dónde estamos realmente? Su voz temblaba, pero al mismo tiempo, había determinación. Todo en ella brillaba con una luz interior que Miguel admiraba. No lo sé, respondió. Pero debemos mantenernos juntos. Dijo eso mientras el eco de la risa de Esteban aún habitaba en su mente. La idea de enfrentarse a su pasado lo obligó a apretar los dientes, recordar la prometida paz que podrían encontrar, pero una paz que parecía burlarse de ellos en cada rincón oscuro del bosque. La claridad del claro pronto se desvaneció, y las sombras empezaron a cerrarles el paso. Miguel y Clara notaron que el camino tras ellos se había desvanecido, como si el bosque mismo se hubiera tragado su huella. No hay vuelta atrás, susurró Miguel, sintiendo como el pánico comenzaba a urdirse en su pecho. Todo se tornó en susurros,
palabras mezcladas que parecían venir de todas direcciones. ¿Qué despertaron?, preguntó Clara, abriendo los ojos como platos. ¿A quién se referían? De repente, un ruido sordo resonó en las profundidades del bosque, un golpe pesado que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Miguel sintió un impulso casi primitivo de huir, pero sabía que no podían dejar que el miedo los dividiera. Juntos, avanzaron a través de la creciente oscuridad, donde los árboles parecían moverse más a medida que se acercaban. Esto no puede ser real, murmuró Miguel, pero cada paso que daban contradijo su pensamiento. A medida que se adentraban en el bosque, las sombras se iban haciendo más densas, envolviéndolos en un abrazo helado. El susurro se intensificó y pronto se hizo un grito. «Salgan de aquí», resonó una voz desgarradora, llenando el aire. Era una voz conocida para Miguel, un eco de su infancia que se estrelló en su mente. «Vuelvan a casa». «Ana», gritó Miguel, aturdido por el reconocimiento. Pero la figura familiar no estaba allí, solo el oscuro bosque que parecía un laberinto organizado por el mismo miedo. La realidad comenzó a desdibujarse como un espejismo, y por un momento se sintió un niño asustado nuevamente, atrapado y buscando a su madre. «Miguel, hay que seguir». Clara lo tomó del brazo, rompiendo su trance. «No podemos quedarnos aquí». Obedeció, pero cada paso era un desafío, cada susurro parecía más amenazante. Una brisa helada recorrió el claro y provocó que las hojas crujieran, como si el bosque exhalara su aliento. «¿Qué es este lugar?». Clara se detuvo, mirándolo fijamente. «Esto no es nada bueno». Entonces, de entre la neblina y los árboles, apareció una figura alta, cubierta con una capa negra, su rostro oculto en la sombra. Una presencia que radiaba poder e intimidación, como si fuera la encarnación de sus peores miedos. «Vienen a buscar respuestas», dijo la figura, su voz suave y grave retumbando a través del aire. «Pero lo que hallen aquí no será lo que esperan». Miguel sintió que una ola de terror le atravesaba el cuerpo. «¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de nosotros?», cuestionó con una mezcla de coraje y duda. La figura se inclinó levemente hacia adelante, revelando una mano esquelética que brilló con una luz extraña. «Soy la custodia de todo lo que se ha perdido», dijo. «Y el camino que han decidido tomar tiene un precio». Mientras esas palabras flotaban en el aire, Miguel y Clara sintieron como la tierra temblaba nuevamente, un eco de la amenaza que los había perseguido. Aquello que habían despertado podría ser más devastador de lo que jamás habían imaginado. Lograrían resistir y descubrir la verdad, o el bosque se convertiría en su prisión. ¿Eterna? Una risa sarcástica estalló en la oscuridad, y con ella, la sombra se alzó, preparándose para consumirlos de nuevo. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para desentrañar su oscuro pasado? La búsqueda apenas comenzaba. Miguel se detuvo en seco, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La figura encapuchada los observaba con una intensidad desmedida, como si pudiera leer cada temor oculto en sus almas. Clara lo apretó del brazo con tanta fuerza que su estrés se traspasó a él, y la calidez de su toque fue suficiente para reavivar su determinación. «¿Qué precio?», preguntó ella, su voz firme a pesar de la creciente angustia que surcaba el aire. La figura pareció sonreír, aunque la oscuridad de su rostro lo hacía difícil de discernir. «Las respuestas nunca son gratis. Deben sacrificar algo de ustedes mismos, lo que más valoran», respondió la sombra. La frase pendió en el aire como un veneno, impregnando el claro con un hedor a peligro inminente. Miguel no podía apartar su mirada. Era como si una niebla densa se hubiera asentado en su mente. ¿Qué era más valioso para ellos en ese instante? ¿Sus recuerdos, sus esperanzas, o tal vez uno del otro? La idea de perder algo que habían construido juntos lo paralizaba. «¿Y si no quieres pagar?», Clara exigió, desafiando al oscuro ser. Sus pulgares se hundieron en sus palmas, buscando una chispa de valor en la desesperación. «Entonces, la oscuridad será su destino», dijo la figura, su voz bromeando con las sombras. «¿Saben de la leyenda de este bosque? Cada quien que ha entrado buscando respuestas ha llegado a un final triste. El bosque no olvida, y tampoco perdona». «Siempre hay una opción», Miguel respondió, aunque el pánico comenzaba a arruinar su lógica.
Siempre hay una manera de salir. ¿Qué tal si compartimos? Si tomamos los recuerdos más dolorosos los que nos han atrapado aquí, propuso Clara, con la mirada fija en la figura. Miguel sintió un nudo en su garganta. Esas memorias eran como cadenas que los mantenían atados a un pasado que no querían revivir. La figura se inclinó, como si considerara su propuesta. Un acuerdo atrevido. Sin embargo, el ser se detuvo, dejando la tensión fluir entre ellos. Las memorias que elijan llevarse no solo se marcharán de ustedes, sino que se quedarán aquí, implacables. Para siempre sirviendo como vigilantes de su dolor. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué haremos ahora? No puedo dejar que esto nos consuma, murmuró, su voz temblando, reclamando fuerza. Clara lo miró con determinación. Si vamos a enfrentarlo, debimos empezar ahora. Regresaremos a enfrentar nuestras sombras, Miguel. No podemos permitir que nos controlen más. El bosque a su alrededor comenzó a temblar, sus ramas crujían y los ecos de la vida que una vez conocieron resonaban a su alrededor. Elige, dijo la figura, rompiendo el silencio con una firmeza que hizo eco en la profundidad de sus miedos. Hazlo, Miguel. Clara gritó, el pánico saltando de su pecho. No tenemos tiempo. Con cada palabra, Miguel sintió que una decisión monumental pesaba sobre él. Una parte de su yo interno lo instaba a renunciar, a dejar todo atrás y huir. Sin embargo, la mirada de Clara lo mantuvo anclado. Finalmente, respiró hondo y extendió la mano hacia la figura, un acto de resolución y desesperación. Estamos dispuestos a pagar, dijo, su voz resonando a través del eco que llenaba el aire. Justo cuando la figura se preparaba para avanzar, la tierra bajo ellos tembló fuertemente, como si un monstruo despertara de un largo sueño. Algo comenzó a emerger del suelo, como si el mismo bosque estuviera viviendo, palpitando ante su decisión. No. ¿Qué es eso?, gritó Clara, asustada mientras las sombras giraban en un frenético baile. Miguel sintió una punzada de terror. Lo que venía hacia ellos no era solo antiguo, sino un eco del dolor que habían terminado de enterrar. Un grito desgarrador resonó al atravesar el bosque, llevándose consigo el aliento de Clara y la esperanza de Miguel. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció en las sombras, desapareciendo como el eco de sus propios temores. Y al instante, una figura emergió ante ellos. Un ser que reflejaba todo lo que habían perdido. «¿Estás listo para lo que has despertado?», resonó aquel grito. Mientras el bosque se oscurecía más alrededor de ellos. Las palabras de la figura les recordaron lo inminente del peligro. Lo que habían desatado era una sombra de su propia historia, y apenas comenzaban a comprender el precio que habían de pagar. Miguel y Clara estaban a punto de descubrir que las respuestas que buscaban no solo revelarían su pasado, también determinarían su futuro, y el bosque aún tenía sus propios planes. Cada secreto escondido traía consigo una elección mortal. ¿Qué harían cuando cada paso los acercara más a las verdades más oscuras sobre ellos mismos? El cielo sobre el bosque era más oscuro que nunca, y el eco de lo que habían despertado resonaba como un grito en la penumbra. Miguel y Clara se miraron, tomando conciencia de la sombra que se cernía sobre ellos. El miedo era palpable, un nudo en el estómago que les impedía avanzar, pero su determinación no era fácil de quebrantar. Esta vez, debían enfrentarse no solo a sus miedos, sino a la realidad de lo que significaba ser parte de aquel inquietante legado. Debemos encontrarlo, dijo Miguel, su voz más firme que antes. Debemos descubrir que hemos liberado y, más importante aún, cómo podemos detenerlo. Clara asintió, sintiendo que el peso de su decisión se interponía con la urgencia de actuar. Las sombras alrededor de ellos cobraron vida y comenzaron a danzar en un ritmo frenético. La risa burlona de aquel ser encapuchado parecía ecoar entre los árboles, una burla a su coraje. Miguel apretó la mano de Clara y se adentraron más en el bosque, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. Cada paso que daban, cada respiro, parecía acercarlos más a la verdad y al mismo tiempo, a un abismo del que no podrían regresar. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Lo que sea que hayamos despertado no puede ser fácil de manejar, preguntó Clara, su nerviosismo comenzando a desbordarse. La incredulidad se mezclaba con un dolor que apenas podían comprender. Mirar hacia lo desconocido daba miedo,
pero la necesidad de resolverlo era más feroz. Juntos, dijo Miguel, casi como un mantre. No podemos fallar, no esta vez. Las palabras resonaron en su mente como un eco de esperanzas pasadas, y con un último empujón, se adentraron en las oscuras profundidades. El paisaje era un laberinto de sombras y ecos. Miguel pudo escuchar de nuevo los murmullos de aquellos que habían precedido su paso, las almas atormentadas que parecen haber fraguado el propio suelo. Sin embargo, entre esos ecos, surgió una luz temblorosa, un brillo que prometía respuestas. Intentando ignorar el temor creciente, se dirigieron hacia la fuente de luz, como un faro en la tormenta. Cuando se acercaron, la luz reveló un antiguo altar, rodeado de inscripciones extrañas grabadas en roca. En el centro, un objeto brillante, como un cristal destellante, aguardaba, vibrando con energía. Esto es lo que necesitamos, dijo Miguel, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al vislumbrar la clave para derrotar a la sombra que los acechaba. ¿Y qué hay del precio?, preguntó Clara, su voz baja y temblorosa. Miguel, sintiendo el tirón de las memorias compartidas, reconoció que esa elección sería crucial. Puede que tengamos que sacrificar algo, pero no podemos dejarnos atrapar por el miedo. Con un paso decidido, se acercaron al altar, ambos sintiendo cómo la energía del objeto los llamaba. ¿Estás lista?, preguntó Miguel, sus ojos fijos en el cristal, pero mirando también a Clara. Las sombras a su alrededor parecían murmurar, instigándolos a exceder los límites de sus decisiones. Siempre, respondió ella, sosteniendo su mano con fuerza. Miguel dio un paso hacia adelante, y al instante, el cristal brilló intensamente. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, un lamento desgarrador que atravesó el aire como una oleada de desesperación. De pronto, las visiones comenzaron a aparecer, como fragmentos de un espejo roto, revelando momentos dolorosos de sus pasados, aquellos instantes que los unían y los habían moldeado. Miguel vio su infancia, momentos de risa y amor familiar, y de repente sintió que las sombras los arrastraban hacia esos recuerdos, dibujando una línea del tiempo donde todo era posible. No podemos permitir que nos atrapen, gritó, mientras el cristal absorbía el miedo que brotaba de sus corazones. Recuerda quiénes somos, Clara lo instó, su voz sonando clara en medio del caos. Con cada palabra, la luz del cristal crecía más y más, tan brillante que era casi doloroso mirar. Miguel sintió que el peso de su decisión se desvanecía, la claridad empezaba a florecer como flores en primavera. Ahora, exclamó, y juntos, al unísono, tomaron. El cristal, sintiendo como un torrente de energía los envolvía, uniendo sus destinos en un solo hilo. Con un grito de fuerza indefinida, el cristal estalló en una luz brillante que las sombras no pudieron ignorar, las figuras borradas comenzaron a disolverse con el destello. Sus alaridos se convirtieron en una sinfonía de liberación mientras un vendaval de energía los rodeaba. Miguel y Clara se sintieron aliviados, como si el peso de lo desconocido finalmente se desvaneciera. Sin embargo, en el centro del brillo, una oscura sombra se alzó, centrando su mirada en ellos, el mismo ser que los había llamado con susurros de temor. ¿Creen que el sacrificio será suficiente? Ustedes son tan jóvenes, tan inocentes. La voz era un susurro helado que parecía venir de lo más profundo del bosque, y el terror regresó a sus cuerpos. Pero, en ese momento, Miguel comprendió, la fuerza de su unión, su voluntad de enfrentar el miedo, era el verdadero poder que tenían. Esto no termina aquí, dijo Miguel, sintiéndose revitalizado. Hemos despertado algo, pero juntos, podemos enterrarlo de nuevo. Con esas palabras de determinación, la luz del cristal comenzó a concentrarse en la sombra, y Miguel y Clara sintieron que el aire a su alrededor comenzaba a vibrar, atrayendo a la oscuridad hacia el centro del altar. Esto es por nosotros, susurró Clara, y juntos concentraron sus miedos y esperanzas en la luz brillante. El ser, incapaz de soportar tal fuerza, comenzó a desvanecerse, mientras sus gritos se transformaban en ecos distorsionados. En un último suspiro de luz, todo se volvió opaco, y la vibrante energía que habían desatado atravesó el bosque, arrastrando consigo la oscuridad acumulada durante siglos. Sin embargo, cuando la luz finalmente se extinguió, el claro se sintió aliviado, pero al mismo tiempo, había una nueva oportunidad. Se encontraban de pie, sanos y salvos.
aunque el eco de sus batallas aún retumbaba en sus corazones. ¿Lo hicimos?, preguntó Clara, su voz temblando en el aire fresco. Miguel miró a su alrededor, y aunque la oscuridad se había disipado, la sensación de que su lucha no había terminado completamente aún persistía. Quizás solo hayamos comenzado a rasgar la superficie, respondió. Pero ahora sabemos que, independientemente de lo que venga, siempre estaremos juntos. Era un nuevo amanecer, un paso hacia adelante en su camino. La lucha todavía estaba lejos de ser terminada, pero Miguel supo que el verdadero poder estaba en su conexión, en su amor y valentía por enfrentar lo desconocido juntos. No había más sombras que los amenazaran, y a medida que caminaban hacia el horizonte, el pasado se convirtió en un susurro a sus espaldas, mientras el futuro brillaba con promesas, y así, con esa sensación de realización y esperanza en el aire, Miguel y Clara abandonaron el bosque, sabiendo que no solo habían encontrado respuestas, sino también un propósito renovado. A partir de entonces, seguirían luchando por cada destino, cada historia, hasta que el eco de sus almas estuviera en paz, porque sabían que el verdadero miedo era perderse a uno mismo y a quienes aman. Ahora, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, es crucial para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar más lejos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos leerte. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, hazlo ahora.